Un momentito que no me deja compartir. Ahí está. Muy bien. Lo último que les voy a molestar es decirles si están mirando mi pantalla. ¿Me puede contestar aquí? Perfecto. Entonces, vamos a hacer un rápido repaso de lo que vimos la clase pasada, deteniéndonos en lo que yo pienso que es más difícil de comprender. Tenemos la teórica de riología y textura, y tenemos el concepto de lo que es riología, que es el estudio de la deformación y flujo de la materia, o sea que se estudian tanto materiales líquidos como materiales sólidos. Y también materiales que son viscoelásticos, o sea que tienen parte de comportamiento como líquido y parte de comportamiento como sólido. Luego vimos el concepto de textura, que involucra los atributos reológicos, o sea, los que tienen que ver con el flujo y la deformación de la materia, pero también los atributos del alimento que son geométricos y de superficie, y que se perciben por receptores mecánicos y táctiles que están, por ejemplo, en las manos, pero también en la boca, y cuando sea apropiado, visuales y auditivos. La clase pasada dimos como ejemplo de esta apreciación por el consumidor la apreciación de una papa frita con una forma peculiar, con granos de sal en la superficie, que al ser muy crujiente da estímulos de tipo auditivo y por su aspecto ondulado da estímulos de tipo visuales, y desde ya en la boca tenemos receptores mecánicos y táctiles que nos permiten ver si ese alimento se deforma, fluye o fluye y se deforma. Y como síntesis vimos que cuando yo tengo un alimento, este está constituido por una serie de componentes, las moléculas de esos componentes, por ejemplo, hidratos de carbono, proteínas y lípidos, que son los que se encuentran en mayor cantidad, adoptan una cierta estructura microscópica y tanto la composición como la estructura dan lugar a la característica reológica, o sea, si el producto fluye, se deforma o fluye y se deforma. Esos aspectos reológicos inciden en la apreciación textural a través de ciertos fenómenos que ocurren en la boca cuando uno introdujo el alimento en la misma, por ejemplo, el mezclado con saliva que da lugar a sensaciones térmicas en el momento de la disolución, los aspectos auditivos, etcétera, y toda esa apreciación compleja de la reología da lugar al concepto de textura. Y como vimos, no es solo de la reología, sino que inciden en la apreciación de la textura aspectos visuales y auditivos, por ejemplo, geométricos y de superficie. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver la utilidad de la reología. Me permite fijar un estándar para un producto característico como el dulce de leche y a partir de ese estándar modificar la formulación, pero tratando de respetar el comportamiento reológico. Me permiten también los aspectos reológicos generar un portfolio de información, por ejemplo, sobre distintos espesantes, con el objetivo de poder sustituir aditivos espesantes o gelificantes cuando hay algún problema en la obtención de aquellos que habitualmente se usan o se quiere abaratar el producto. La reología también me permite saber cómo debo yo hacer el diseño de una planta en cuanto a los caños que se usan y su rugosidad, las válvulas, las bombas para impulsar
el producto de una parte a otra de la planta y así optimizar el proceso. Y también me permiten los estudios reológicos comprender cómo incide el flujo y la deformación de la materia en la apreciación de la textura por parte del consumidor. Bueno, luego empezamos la clase pasada con el concepto de fluidos, que son los alimentos que fluyen, o sea, que son líquidos, y para ello usamos una caja didáctica, donde habíamos conservado solo la tapa y la base para mirar el movimiento del fluido. Cuando uno aplica en una de las caras una cierta fuerza, dividido el área de la cara. Ese parámetro se llama tau y es fuerza dividido área y tiene unidades, por ejemplo, de newton sobre metro cuadrado. Esa esa aplicación de la fuerza da lugar al surgimiento de una velocidad. La velocidad de la tapa determina que el contenido de la caja se empiece a mover, con un perfil de velocidades que varía según que las capas de líquido contenido estén en contacto o más cerca de la tapa que se mueve o de la base que está quieta. Eso genera un perfil de velocidades que lo hemos dibujado como rectilíneo entre la tapa y la base, formándose un ángulo entre la hipotenusa y el cateto mayor de alfa. Bueno, vimos que el corrimiento en las X por la velocidad que se genera dividida a la altura a la que está esa capa de líquido que se desplazó X, constituye la tangente de ese ángulo alfa. Y vimos que la variación de ese ángulo alfa con el tiempo se debe a que yo continúo aplicando la fuerza y por lo tanto puedo incrementar la velocidad a lo largo del tiempo. Aparece así otro parámetro importante, uno que habíamos nombrado es el tau, otro que aparece ahora es lo que se conoce como velocidad de deformación y se simboliza como gamma punto, que es la variación de la velocidad a medida que yo voy analizando qué pasa en las distintas capas de líquido contenidas entre tapa y base. O sea, a medida que voy explorando distintos valores del eje Y. De lo cual podemos ver entonces que hemos llegado a definir dos parámetros importantes, la fuerza por unidad de área, que se llama esfuerzo de corte o de cizalla, y la velocidad de deformación o perfil de velocidades, que simbolizándose gamma punto, se llama velocidad de deformación, o también se puede llamar deformación o velocidad de deformación de cizalla o de corte. Y yo les expliqué que se llama así porque hay un cizallamiento entre capas o hay un corte entre capas porque se aplica una fuerza por unidad de área que es paralela a la cara en la que se aplica. Entonces tenemos el esfuerzo de corte o de cizalla y la velocidad de deformación, o también se la llama velocidad de corte o de cizalla. El primer tipo de fluido que vimos fue el de los fluidos newtonianos que cumplen con la ley de Newton, y ahora los vamos a ver en detalle. Antes de pasar a eso, vamos a profundizar para ver cuáles son las unidades de tau, de gamma punto, y cuáles son las unidades de la viscosidad, parámetro que aparece en la primera definición, en la fórmula correspondiente al comportamiento de los newtonianos. El tau, fuerza por unidad de área, históricamente se expresa en newton sobre metro cuadrado, pero puede ser cualquier otra unidad de fuerza dividida una unidad de área o de superficie. El gamma punto, que es la velocidad de deformación, que es el desplazamiento en función de la altura, tiene unidades de segundos a la menos 1. ¿Por qué? Porque el desplazamiento tiene unidades de longitud, dividido I, que es dB a dI, I es otra unidad
vamos a volver para atrás porque si no los confundo, porque no digo bien, dB a dI, B tiene unidades de desplazamiento dividido tiempo, y eso está dividido por diferencial de I, que tiene unidades de desplazamiento. Entonces desplazamiento se simplifica y dB a dI queda con unidades de tiempo en el denominador. Quiere decir que gamma punto tiene una unidad de segundos a la menos 1. Luego tenemos a la viscosidad, que tomando como característico el comportamiento newtoniano, aparece en la fórmula tau es igual a viscosidad por gamma punto. Entonces, si nosotros despejamos la viscosidad de esta ecuación, que es la ley de Newton, aparece que la viscosidad tiene las unidades de tau dividido las unidades de gamma punto. Las unidades de tau son newton sobre metro cuadrado, dividido las unidades de gamma punto, que son segundos a la menos 1, que cuando pasa para el numerador es segundo. De lo cual, les pido que me digan si no me escuchan, de lo cual tenemos que las unidades de viscosidad son newton dividido metro cuadrado por segundo. Newton sobre metro cuadrado es pascal por segundo. Quiere decir que la primera unidad que nos ha surgido de viscosidad es pascal por segundo. Desde ya la viscosidad puede expresarse con otras unidades de tiempo y con otras unidades de tau. Newton sobre metro cuadrado puede ser kilogramo fuerza sobre metro cuadrado, etc. Pero a partir de esta unidad a la que llegamos, uno puede pasar pascal a 1000 milipascales por segundo, y se define una unidad que es milipascales por segundo, que históricamente, cuando no se usaba el sistema SI internacional, se denominaba centipois. Y es como más habitualmente en los libros más antiguos se informan las viscosidades de distintos tipos de materiales. En nuestro caso, materiales alimenticios. Quiere decir que un pascal por segundo es 1000 centipois. Seguimos ahora y profundizamos en los tipos de fluidos. Los fluidos se pueden clasificar en fluidos newtonianos y fluidos no newtonianos. Dentro de los no newtonianos vamos a ver los independientes del tiempo y los dependientes del tiempo. Muy bien, empezamos con los fluidos newtonianos. Como para ellos se verifica la ley de Newton, resulta que el esfuerzo aplicado da origen a una velocidad de deformación que es proporcional al tau, siendo la constante de proporcionalidad la viscosidad dinámica, que se denomina en nuestro curso con la letra griega eta. Esto significa que si yo le aplico el mismo esfuerzo, o sea, fuerza por unidad de área, a un fluido más viscoso, la velocidad de deformación es más chica, porque la productoria de viscosidad por velocidad de deformación me tiene que dar el tau. Si le aplico ese mismo tau a un fluido que tiene una viscosidad más chica que la anterior, voy a necesitar un gamma punto más grande, que es el que se me va a generar, justamente porque la productoria de ambos me tiene que dar el tau. Entonces, si uno es más chico, esto da lugar a un gamma punto velocidad de deformación más grande. Y esto hace surgir el concepto de que la viscosidad es siempre la resistencia a fluir. Yo para un mismo tau, si tengo una mayor resistencia a fluir, las velocidades de deformación de mi fluido son más pequeñas. Ese concepto es genérico, es un concepto de resistencia a fluir que transversalmente atraviesa los fluidos newtonianos y los fluidos no newtonianos. Como ejemplo de fluidos que tienen comportamiento newtoniano tenemos el agua, soluciones azucaradas con baja concentración de azúcares, jugos frutales naturales a los que se les ha retirado un polisacárido que es la pectina, que está en la pared celular y la laminilla media de frutas y hortalizas, y la leche a la que se la ha descremado, o sea, se le ha sacado contenido lipídico.
de lo cual lo que en general se concluye es que en el campo de los alimentos es muy importante las macromoléculas espesantes presentes para determinar si el fluido es newtoniano o no. Y en el caso de no haber gran cantidad de macromoléculas, pero sí gran cantidad de solutos, como en las soluciones azucaradas, que sean soluciones de baja concentración para tener un comportamiento newtoniano. O sea, vemos que es escasa la expresión del comportamiento newtoniano en un fluido. De cualquier manera, y eso lo vamos a ver hoy, lo que podemos decir es que a veces cuando uno aumenta mucho la temperatura de un fluido que no es newtoniano, el aumento de la temperatura puede determinar que se transforme su comportamiento reológico en comportamiento newtoniano. Pero si comparamos fluidos a 25 grados centígrados, vamos a poder ver que es escaso el comportamiento newtoniano en el campo de los fluidos alimenticios. Ahora vamos a empezar con los fluidos no newtonianos independientes del tiempo. Y surge aquí el concepto de viscosidad aparente. Y acá quiero aclarar que la viscosidad aparente la vamos a seguir simbolizando con el símbolo eta griego, con la letra griega, eta, pero le vamos a poner como subíndice una A, para mostrar que no estamos trabajando con un fluido newtoniano, sino que estamos trabajando con un fluido no newtoniano independiente del tiempo. Y la comparación de esta recta newtoniana, a la que incluimos a fines comparativos en un gráfico de viscosidad aparente en función de gamma punto, los fluidos newtonianos presentan, fijada la temperatura del sistema, una viscosidad constante para gamma puntos chicos y para gamma puntos grandes. En cambio, los fluidos pseudoplásticos presentan una viscosidad aparente, en este caso porque son no newtonianos, que decrece a medida que aumenta el gamma punto. Y los dilatantes muestran un comportamiento de aumento de la viscosidad aparente al aumentar el gamma punto, porque son también no newtonianos. Entonces hay que hablar de viscosidad aparente. Muy bien, vamos a seguir ahora. Primero vamos a profundizar en los fluidos pseudoplásticos. Vamos a ver algunos ejemplos. Los ejemplos de comportamiento pseudoplástico son los jugos frutales, que no han sido despectinizados, las soluciones azucaradas que tienen alta concentración de azúcares, la leche y muchos aderezos. Me estoy refiriendo a ketchup, mayonesa, por ejemplo, y mostaza, etc. Vamos a ver que los fluidos pseudoplásticos, según vimos en la transparencia previa, se caracterizan, y esto es indispensable observarlo en el resultado de los datos experimentales, por una disminución en la viscosidad a medida que aumenta el gamma punto. Entonces, vemos acá que cuando dibujamos viscosidad, que obviamente es aparente, cuando ya vemos lo que pasa, decidimos que es aparente, porque cambia con el gamma punto, la viscosidad disminuye con el gamma punto, con distintos formatos curvos, pero tiene que disminuir para que yo diga que el fluido es pseudoplástico. Sin embargo, este fluido pseudoplástico yo se los he graficado con dos zonas asintóticas, a bajas y a altos gamma punto, que enseguida vamos a discutir. De la misma manera, cuando grafico tau versus gamma punto, veo que la curva que se presenta de datos, cuando la represento, tiene esta curvatura. Si yo punto a punto me paro en un gamma punto, me voy a parar, por ejemplo, en este, trazo la secante a esa vertical que tracé a ese punto y le calculo su pendiente. La pendiente es justamente la viscosidad aparente, que se llama justamente aparente porque en el caso de los newtonianos la viscosidad a una temperatura es como la huella digital. Yo tengo una temperatura y tengo un dado fluido y su comportamiento es newtoniano, la viscosidad es una
para todo el rango de gamapuntos, que es lo que vemos acá. Si yo de mis datos experimentales observo que la viscosidad desciende con el gamapunto, ya sospecho que el fluido es pseudoplástico. Y si dibujo tau versus gamapunto, todos datos obtenidos a partir del viscosímetro rotatorio que ahora vamos a explicar, si tengo esta curvatura, digo sí, evidentemente la viscosidad baja con el gamapunto y observo esta curvatura en tau versus gamapunto, debo tener un fluido pseudoplástico, o mi fluido con el que estoy trabajando debe ser pseudoplástico. Muy bien. ¿Cómo se modelan los datos obtenidos experimentalmente de un fluido pseudoplástico? Bueno, se modelan mediante distintas ecuaciones. En el caso de los fluidos newtonianos es con la ley de Newton. En el caso de los fluidos no newtonianos independientes del tiempo con comportamiento pseudoplástico, la ecuación de elección es el modelo de la potencia o de Oswald, que dice que tau, o sea la fuerza por unidad de área, es igual a K, consistencia, por gamma punto a la n, donde n tiene que estar comprendido entre 0 y 1 sin llegar a tomar el valor 1, para que se pueda modelar con esta ecuación este tipo de comportamiento. Si n fuera 1, yo tengo tau es K por gamma punto, y esto se va porque es 1, evidentemente yo lo que estoy teniendo es un fluido newtoniano, donde en realidad K es la viscosidad. Ahora vamos a pasar un momentito a esta transparencia. Yo la clase pasada les mostré que hay una vinculación entre el gamma punto que me interese a mí, voy a volver al gráfico, a mí me interesa este gamma punto y quiero saber cuál es el tau y cuál es la viscosidad trazando la secante y la pendiente, y después vuelvan a decirme si me escuchan bien o no, porque el sistema me avisa que hay problemas, ¿no? Sí, Parado, sí, se escucha bien. Perfecto. Parado en este gamma punto tengo este tau, y si tiro la secante y calculo la pendiente, tengo la viscosidad aparente correspondiente. ¿Qué vinculación guarda eso para este gamma punto con la K del modelo de la potencia o de Oswald? Bueno, la viscosidad aparente en ese gamma punto que me interesa es justamente la consistencia por gamma punto a la n menos 1. ¿Qué importancia tiene esto? Que si yo tengo datos de tau y gamma punto que me da mi viscosímetro rotatorio, los tengo puestos en una tabla de tipo Excel, y hago un ajuste con un modelo de ajuste no lineal. ¿Por qué no lineal? Porque uno de los parámetros de ajuste que quiero despejar está como exponente. Entonces hago una regresión no lineal y despejo los parámetros de ajuste K y N. Una vez que tengo los parámetros K y N, vengo a esta ecuación que les mostré, tengo K, tengo N menos 1, tengo N, le resto 1, tengo N menos 1, y si a mí me interesa un gamma punto determinado, y enseguida vamos a ver qué quiere decir que a mí me interese un gamma punto determinado, por qué se hacen este tipo de estudios, enseguida lo vemos. Pongo acá el gamma punto determinado, lo elevo al N que saqué del ajuste menos 1, y acá pongo la consistencia que saqué del ajuste, es un parámetro de ajuste de la regresión no lineal, y puedo tener la viscosidad en ese punto sin ninguna necesidad de trazar una secante y evaluar una pendiente. Entonces, un modelo matemático de ajuste de los datos, muchas veces cuando uno trabaja en una filial de una empresa internacional, y le dicen que desarrollado una formulación análoga a la que han desarrollado en otro país, les comuniquen el ajuste de los datos de tau versus gamma punto de ese fluido alimenticio, qué K y qué N tiene con el modelo de la potencia o de Oswald. Ustedes pueden a la empresa o a la empresa matriz o a otra filial en otro país comunicarle que usaron la misma formulación pero con los ingredientes que se consiguen en Argentina, y cuál es el K y el N, y ellos les van a poder informar distintas cosas que tienen que ver con el proceso, distintos detalles del proceso,
qué modificaciones tienen que hacer para lograr el comportamiento que ellos consiguieron con los ingredientes que se consiguen y se compran en ese otro país, etc. O sea, que informar una tabla en Excel es menos elegante y menos funcional que comunicar las características reológicas del pseudoplástico, que es el alimento con el que ustedes están trabajando, mediante el aplicar a los datos experimentales el modelo de la potencia o de Oswald, les viene. Para que este modelo dé lugar a un ajuste satisfactorio, en general se pide que el R cuadrado es 0,98, 0,99, pero se tiene bastante tolerancia que si es 0,95, por ejemplo, se dé el ajuste por satisfacente, que es el modelo de la potencia de Oswald, donde cada consistencia tiene en ese gamma punto, y a su vez n es una expresión de la curvatura que tiene tau versus gamma punto, alejándose de la recta que dan los newtonianos. Cuanto menor sea el n, alejándose de 1 hacia 0, mayor es la curvatura y más pseudoplástico es el producto. Sus parámetros de ajuste tienen un significado físico-químico. Pero si el R cuadrado, que es muy baja, y a nosotros nos ha tocado muchas veces que nos dé valores verdaderamente bajos, por ejemplo, verdaderamente bajo es 0,8, de ahí para abajo en el R cuadrado, hay que pasar a otro modelo que ajuste mejor los datos. Y aparece el modelo de Eyring, cuya desventaja es que los parámetros de ajuste A y B no tienen un significado físico-químico determinado. Lo que significa esta frase que yo digo es que no les puedo otorgar una vinculación con la propiedad del fluido, con ninguna característica del fluido. Entonces, puedo aplicar el modelo de Eyring si el modelo de Oswald no resulta dar un ajuste adecuado. Este modelo dice que tau es igual a por el arco cuyo seno hiperbólico es gamma punto sobre B. Tau y gamma punto son los datos que me da el viscosímetro rotatorio. A y B son los parámetros de ajuste. Si este modelo tampoco me ajusta satisfactoriamente con las características que ya relaté para el modelo de Oswald, necesariamente tengo que pasar a un modelo con más parámetros para poder ajustar. Y se pasa al modelo de Ellis, que dice que gamma punto es A por tau, siendo tau y gamma punto los datos experimentales, más B por tau, dato experimental, elevado a la alfa, donde alfa tiene que ser mayor que 1 para que me ajusten los datos a esta curvatura. O mejor dicho, para que el modelo me ajuste los datos experimentales. Como este modelo tiene más parámetros, probablemente consiga el ajuste. Se sabe, toda la gente que realiza modelado, sabe que cuantos más parámetros de ajuste haya en un modelado, más fácil es lograr el ajuste, pero va perdiendo significado el mismo, porque estoy otorgándole al modelo tantos parámetros de ajuste sin significado físico-químico que se puede ajustar cualquier tipo de datos, pero sin un sentido físico-químico del ajuste. Pero bueno, si hay que ajustar, se usará este modelo de 3 parámetros. Bueno, muy bien, seguimos. Vamos ahora a ver en más detalle por qué se presenta el comportamiento pseudoplástico y qué son las dos asíntotas que antes vimos, que se pueden visualizar o no cuando tengo un fluido pseudoplástico. Muchas veces por las características del equipo rotatorio que estoy usando, no se consigue detectar estas dos zonas que enseguida vamos a explicar. Primero, ¿por qué tenemos comportamiento pseudoplástico? Lo voy a explicar con un tipo de estructura de alimentos. Supongamos que mi alimento consiste en una serie de macromoléculas que están de manera al azar en suspensión en un plasma, piensen en el plasma sanguíneo y piensen en los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, ¿no es cierto? Muy bien. Acá es un alimento. Podemos tener a lo mejor la goma xántica, tiene forma de este tipo de varillas, en suspensión en agua. Cuando el líquido está en reposo, yo tengo esta estructura de mi sistema. Cuando yo aplico una fuerza por unidad de área en la tapa,
de ese cubo didáctico que contenía líquido, supongamos que el líquido sea este sistema, las varillas, que son moléculas, macromoléculas, tienden a ordenarse en el sentido del flujo y por lo tanto se ordenan de esta manera. ¿Por qué razón les pasa esto? Porque intentan ordenarse de manera tal de favorecer para el sistema que integran el flujo. De esta manera desordenada, la estructura no hace tan fácil el flujo y cuando empiezan a fluir, entonces se ordenan de esta manera para facilitar el flujo. Al ordenarse de esta manera, baja la viscosidad del sistema. Y como baja la viscosidad del sistema, recuerden la ecuación de Newton, que acá no es de aplicación, pero como baja la viscosidad del sistema, entonces es más fácil el flujo, porque la viscosidad es la resistencia al flujo. Entonces, la razón de que vaya bajando la viscosidad a medida que aumenta el gamma punto es que el sistema se va reorganizando en su estructura gradualmente hasta llegar a esta organización. Y a medida que se va organizando en el sentido del flujo, cada vez va bajando más la viscosidad hasta que llega a esta organización. Esa sería la explicación de por qué un fluido pseudoplástico presenta un cambio, o sea, una curvatura en el gráfico de tau versus gamma punto y un descenso de la viscosidad cuando uno grafica viscosidad versus gamma punto. Ahora, ¿y por qué yo tengo estas dos zonas que no siempre se pueden visualizar o encontrar, pero que pueden existir en un pseudoplástico, que pareciera que fueran zonas de comportamiento newtoniano, porque hay una constancia y hay una constancia? Bueno, lo que pasa es que hay fluidos que a muy bajos gamma puntos no son capaces de empezar a reorganizarse, permanecen en este formato o estructura. Y por lo tanto se comportan en forma prácticamente rectilínea, lo que sería un pseudo newtoniano, pero no lo son. Es una limitación que tienen para reorganizarse. Luego, cuando empiezan a reorganizarse estructuralmente, va bajando la viscosidad hasta que llega un momento que se llega a la reorganización más grande estructural que pueden adquirir. Y por lo tanto tienen la viscosidad mínima que pueden adquirir. Y luego, incrementos ulteriores de gamma punto no alcanzan ya a modificarme nada, o sea, no me hacen seguir bajando la viscosidad, hizo estructuralmente todo lo que pudo. Ya no tiene plafón para seguir organizándose. Entonces, esta es la explicación de que uno diga, este es el gráfico de los pseudoplásticos, pero en realidad el requerimiento único para decir que algo es pseudoplástico, después vamos a ver que hay otro, es ver el descenso en la viscosidad, porque no siempre estas zonas asintóticas, no me gusta que las llamemos newtonianas, estas zonas asintóticas o de horizontalidad, no se llegan a visualizar por limitaciones en las técnicas de las que disponemos. Bueno, si se presenta en un fluido pseudoplástico este tipo de comportamiento, yo tengo que usar una ecuación de estas dos asíntotas. Y eso que me dice que tau es tau. A ver qué hay dentro de esta llave. Hay eta infinito más eta infinito es la asíntota a gamma puntos altos. Entonces, tau es eta infinito más, paréntesis, dividido, otro paréntesis, 1 más tau, que es dato, que ya estuvo acá y está también acá, dividido de todo esto de este denominador, porque es eta 0 menos infinito sobre todo esto, cierro el corchete global y cierro la llave global por gamma punto. Entonces, esta ecuación me muestra eta 0, me muestra eta infinito y me muestra d. Lo primero que voy a decir es cuáles son los parámetros de ajuste de esta regresión. Son eta 0, eta infinito y d. Y ustedes me pueden decir, ¿pero por qué es un parámetro de ajuste si yo lo puedo sacar del gráfico? Entonces yo les digo, cuando ustedes tienen los datos experimentales, lo primero que se hace es graficar tau versus gamma punto y eta versus gamma punto. Si se observa este formato, desde ya uno puede obtener de acá el eta 0 gráfico y el eta infinito gráfico y los usa para comenzar a iterar
esta integración saca de este ajuste el verdadero eta cero, el verdadero eta infinito, que en general difieren muy poco de los datos experimentales que uno vio, pero son parámetros de ajuste, se sacan del ajuste, y el D es otro parámetro de ajuste, que en bibliografía consta que el D tiene una correlación con el diámetro medio de las macromoléculas presentes en nuestro fluido pseudoplástico. Otros autores dicen que es el peso molecular promedio de las macromoléculas presentes en nuestro fluido pseudoplástico. ¿Por qué digo macromoléculas y digo hacer un promedio? Porque uno puede tener un sistema que tenga como macromoléculas proteínas y que tenga como macromoléculas lípidos, incluso puede tener polisacáridos eventualmente. Entonces, de algún modo, este parámetro representa un peso molecular promedio o un diámetro promedio de las distintas macromoléculas presentes. ¿Cómo se hace ese promedio? En general es un promedio ponderado y se deduce o se concluye sobre cómo se hace el promedio a través de trabajos experimentales prolongados y complejos. Pero bueno, esta es la idea básica. Bueno, los fluidos pseudoplásticos, además de ser pseudoplásticos, muchas veces presentan tau cero. Les quiero aclarar que yo me detengo tanto en los fluidos pseudoplásticos porque la mayor parte de los alimentos que son fluidos pseudoplásticos. Y muchos de los fluidos pseudoplásticos alimenticios tienen tau cero. Y el tau cero también es generado muchas veces por la presencia de macromoléculas, o sea que los espesantes tienen gran importancia en la formulación porque van a condicionar el comportamiento reológico de los fluidos. Esto es un serio problema que hay que vencer muchas veces, por ejemplo, cuando uno desarrolla jugos frutales que le gusten al consumidor, el consumidor no quiere ver una nube que se deposita en la vida útil del producto, del jugo, en el fondo de la botella. Entonces, muchas veces es necesario adicionarle a la bebida al jugo, ciertos espesantes. Entonces, hay que estudiar muy cuidadosamente qué espesantes hay que agregar para que la nube de sólido se mantenga en suspensión y no precipite, sin con eso alterar el comportamiento reológico y la correspondiente palatabilidad de los jugos de este tipo de alimentos. ¿Qué son los fluidos pseudoplásticos con tau cero? Son fluidos que presentan la curvatura en tau versus gamma punto propia de los pseudoplásticos, pero no arranca su comportamiento de movimiento desde el origen de coordenadas, donde tengo el 0, 0, sino que arrancan de un tau más alto. ¿A qué se debe eso? Que mi fluido no empieza a moverse y a tener velocidad de deformación, sino que sostiene la velocidad de deformación en 0 hasta que yo alcance una cierta fuerza por unidad de área. Es como si el producto no obedeciera la orden de moverse ante un estímulo, como es la rotación, por ejemplo, de un cilindro, ya vamos a ver el viscosímetro, sino que se resiste al movimiento hasta que la fuerza por unidad de área aplicada es suficiente como para que el producto se empiece a mover. ¿Cómo se expresa esto en el gráfico de viscosidad versus gamma punto? Si el fluido no se mueve hasta un cierto tau, esto significa que hasta un cierto tau se comporta como si tuviera una viscosidad infinita, o sea, una resistencia infinita a moverse. Eso determina que en el gráfico viscosidad versus gamma punto, para gamma puntos muy bajos se observe que la viscosidad aumenta muchísimo. Y a su vez, a medida que arriba desciende, que es lo que se espera para un fluido pseudoplástico, pero este es un fluido pseudoplástico con tau cero. Entonces, nuevamente, no arranca el movimiento desde gamma punto cero, sino que arranca desde un gamma punto mayor, porque a gamma puntos muy, muy bajos tiene una resistencia infinita al movimiento. Y hay muchos aderezos, como les dije en la clase pasada, nuevamente los aderezos, que presentan este tipo de comportamiento. O sea, hay muchos alimentos que según el espesante usado
pueden comportarse como pseudoplásticos o como pseudoplásticos con tau cero. Depende de cuál es el espesante que se usó, depende de la cantidad de espesante que se usó. Los modelos matemáticos de ajuste para este tipo de comportamientos son el modelo de Hershey-Balkley, que en rigor tiene acá en este segundo término una ecuación parecida a la ecuación del modelo de Oswald, K por gamma punto a la n con n menor que 1, para ajustar esta zona. Pero para expresar que el movimiento arranca en tau cero, tiene sumada esa parte de la ecuación un tau cero. Es como decirme, el tau que necesito para empezar a mover este fluido es el tau cero más K por gamma punto a la n. Es una ecuación que toma en cuenta cuál es el tau cero. Otra ecuación muy interesante que les expliqué es la de Casson, donde cada participante en la ecuación está la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de tau es raíz cuadrada de tau cero, raíz cuadrada de la viscosidad aparente y raíz cuadrada de gamma punto. Acá me doy cuenta que dice viscosidad y no dice viscosidad aparente, pero ustedes tienen que saber que si el fluido es no newtoniano, digan lo que diga, estoy hablando de una viscosidad aparente, que es una viscosidad dinámica, porque la viscosidad dinámica sigue siendo dinámica la viscosidad, pero ¿por qué es aparente y no viscosidad dinámica solo, como en los newtonianos? Es aparente porque no es única, sino que varía con el gamma punto. Por eso se le dice aparente. En ambos casos estoy hablando de viscosidades dinámicas, pero en el newtoniano digo viscosidad dinámica de Newton o newtoniana. Y acá digo viscosidad dinámica aparente, o para hacerlo más claro, más corto, viscosidad aparente. La ecuación de Casson que explicamos es definiendo su aplicación, de manera tal que cuando uno a partir del grano de chocolate obtiene un dado producto, tiene que saber cuál es el Canos, la Sociedad Americana del Chocolate lo llama K1, a esta constante, que la Sociedad Americana del Chocolate lo llama K2, de acuerdo a los valores de ajuste. Se clasifican los chocolates según sean de taza, para cobertura, para bombones, para comer en barrita, etc. Bueno, seguimos un poquito para adelante. Bueno, este es otro comportamiento de tipo no newtoniano independiente del tiempo. Yo les digo que, porque más de una vez me dicen los alumnos, pero es una recta, es newtoniano. No. El comportamiento newtoniano parte del origen de coordenadas porque respeta la ley de Newton, sus datos se ajustan a la ley de Newton. Esto es, la dependencia del tau con el gamma punto es una recta. Esa recta arranca en un cierto tau cero, entonces podemos decir que en los plásticos de Bingham tenemos como requisito para que sea un plástico de Bingham que tenga un tau cero y después un comportamiento rectilíneo a partir de que se empieza a mover en tau versus gamma punto. La ecuación es tau es igual a tau cero más la viscosidad plástica por gamma punto. Y Bingham, cuando desarrolló o dijo que existía este tipo de comportamiento, desarrolló esta ecuación que es muy sencilla, que describe el comportamiento, y llamó a la viscosidad viscosidad plástica y al tau cero tensión de fluencia. Pero es exactamente lo que vimos antes para los fluidos pseudoplásticos que además de ser pseudoplásticos tienen un tau cero. Se llaman pseudoplásticos con tau cero. Y ahora tenemos los fluidos dilatantes, que es un tipo de comportamiento reológico que ha aparecido recientemente en alimentos, ya les expliqué a ustedes, en mieles de corte y en sistemas acuosos, o sea, suspensiones con almidones modificados. En este caso, cuando yo grafico tau versus gamma punto, veo una curva, pero una curva con la curvatura inversa a la de los pseudoplásticos. Acá también puedo trazar una secante en un dado gamma punto y calcular la pendiente, y así punto a punto, y voy a ver que la viscosidad va aumentando a medida que aumenta el gamma punto. Y si grafico entonces la viscosidad versus gamma punto, veo este incremento. El modelo matemático que ajusta estos datos es análogo al que vimos antes, es el modelo de Oswald, pero con n mayor que 1. Tiene que ser n mayor que 1 para que se pueda ajustar datos a esta curvatura. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, se dice que lo que pasa es que a medida que se empieza a mover el producto, se generan uniones transitorias de tipo puente de hidrógeno
entre las macromoléculas presentes que cambian la estructura del producto. Tanto en los pseudoplásticos como en los dilatantes no hay un cambio de formulación y por lo tanto no se evapora agua, ni entra agua, ni cambia el tenor de todas las sustancias presentes de ninguna manera. Lo que está pasando es un cambio estructural, ni tampoco hay un calentamiento, ni un enfriamiento. Todos estos ensayos que estamos viendo tienen que ser hechos de manera isotérmica. Entonces, para reseñar, vemos que cuando yo grafico tau versus gamma punto, puedo tener un comportamiento newtoniano que sigue la ley de Newton, o puedo tener comportamientos no newtonianos independientes del tiempo. En ese terreno puedo tener comportamiento pseudoplástico, comportamiento dilatante, comportamiento pseudoplástico con tau cero, que se llama esfuerzo mínimo de corte, o puedo tener comportamiento de tipo plástico de Bingham. Lo importante es que mientras que en los newtonianos tengo yo siempre la misma viscosidad cuando grafico tau versus gamma punto, en los pseudoplásticos, en los dilatantes y en los pseudoplásticos con esfuerzo mínimo de corte, la viscosidad es función del gamma punto, va variando con el gamma punto. En el caso de los plásticos de Bingham, también es un no newtoniano independiente del tiempo, pero es un no newtoniano porque arranca en tau cero, no porque la viscosidad a partir de allí dependa del gamma punto. Bueno, acá tenemos una síntesis de lo dicho, y aquí tenemos, como les dije, una serie de ecuaciones. Ustedes tienen que conocer exclusivamente aquellas que explícitamente nombramos. Tenemos entonces que, ya lo vimos la clase pasada, si comparamos a 20 grados la viscosidad en milipascales por segundo de distintos materiales, y aquí hemos puesto viscosidad aparente para generalizar, tenemos el agua que es newtoniano, su comportamiento, y tiene un centipoa a 20-25 grados centígrados de viscosidad. El jugo de uva tiene más porque tiene macromoléculas presentes. El licor de crema de café también tiene más porque tiene macromoléculas presentes en el sistema, y la miel tiene un valor muchísimo mayor. Luego ya vamos a ver que la miel no es realmente un fluido, sino que es un viscoelástico, como pasa con muchos materiales alimenticios. Lo que pasa es que uno a veces tiene un equipo de caracterización, por ejemplo un viscosímetro rotatorio, que lo único que permite hacer es rotar y por lo tanto determinar cuál es el comportamiento como fluido, el comportamiento viscoso, y no nos permite ver el comportamiento sólido. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, y ahora, antes de ver los fluidos no newtonianos dependientes del tiempo, vamos a hacer un descanso de 10 minutos en el cual vamos a ver si tienen